¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Me encuentro con mi maestro de periodismo, el profesor y periodista Raúl López Camacho, amigo. Debo confesar que es mi maestro de periodismo, mi primer maestro de periodismo por ahí aquellos años cuando tenía, no sé, un adolescente en aquellos años. Ya después tuve otros maestros de quienes aprendí, como el señor Macario Lozano también, y otros, incluso del mismo Toño Juárez, un compa del medio, que también es muy buen comunicador, de quien he aprendido mucho. Pero bueno, hoy lo invité para que platiquemos sobre este tema que se está comentando y está causando mucho nerviosismo entre los medios de comunicación, y es el cambio hacia, pues una vuelta a la izquierda del sistema de radio y televisión mexiquense. Usted es uno de los conocedores de esto, porque pues es pionero de esa televisora, ¿no? Y de todos estos medios de comunicación. ¿Cómo está, maestro y compañero? Primero, qué gusto, Ismael, en un programa tan diverso, divertido, bonito, útil, didáctico, de estar con mi amigo Ismael, que para mí es la sangre nueva que va a levantar el periodismo estatal, y más con este giro necesario y violento que se dio con la llegada de la maestra Delfina. Es muy importante, nada más que vamos a esperar a ver qué sucede, porque necesita un sacudón la tele, el radio y la prensa. La prensa escrita no tanto, porque ha sido inocua, ha sido acrítica. Los medios, qué vergüenza da, pero aquí no podemos hablar ni del Universal, ni de Reforma, ni de nada, porque no. En el radio le vas dando vueltas y o cumbia o crítica mala. Yo apenas en mi artículo escribí que dos locutores de una estación local de aquí a Toluca decían que San Felipe de Jesús y otros frailes habían sido degollados en Japón. Por eso la calle se llama Santos Degollados. Dije, esto sí se la ganaron a cualquiera. Entonces, la primera cosa es que la tele, que no es vista por inamena, por parcial, debe de dar un sacudón, Ahora, no creemos que sea de izquierda, no pretendemos que sea de izquierda, sino que sea plural. ¿Cómo ves, Ismael, que sea plural? Que sea plural, sí, obviamente, sí, lo cual nunca ha sido, ¿no? Ese es desgraciadamente, parece que el sistema radio y televisión mexiquense se inauguró en épocas de Pichardo Pagasa, más o menos. No, de Alfredo del Mazo González. Alfredo del Mazo González, a principios de los años 80, entonces, y de ahí para acá, pues ha sido la difusora del quehacer oficial. Sí, han habido programación interesante, han habido creadores, teatreros, porque ha sido una televisora que ha crecido produciendo pues con las uñas, con equipo sencillo, con los grupos de teatreros que hacían sus producciones y las presentaban, y nosotros pues de chavitos y todo, pues las veíamos y disfrutábamos, ¿no? Leyendas de Toluca, cosas así bien interesantes, ¿no? Los noticieros, yo mismo estuve ahí, y he de decir que las cámaras eran pues handycams, ya todas parchadas y esas cosas, ¿no? Pero pues así se cubría la nota, ¿no? Entonces pues sí debe de ser plural, debe de ser abierta a todas las expresiones, cosa que antes pudo haber sido. Yo en aquellos años todavía habían compañeros periodistas locales que tenían algún espacio ahí. Actualmente ya no, salvo los reporteros que son de aquí, de esta zona del Valle de Toluca, trabajan ahí, pero pues se convirtió en una especie de Televisa chiquita. Sí. Mal hecha. Y mal hecha. Ajá, e inclinada a un solo lado. Sí, y sin levantar al valor local, sin estimular a los valores locales, llámese compositores, cantantes, escultores, pintores. No. Pero les ha faltado el recurso para producir, porque una cosa es lo que le dan, por ejemplo, hay un programa que producen lo de seda, que se llama Panorama Agropecuario, algo así. Sí. Y hay
dije, escucho sonidos. No sé, eso pasa cuando estamos en entrevistas. Pero lo que le pagan a Adela Micha por su programa La Saga, híjole, que se han resguardado la información de transparencia de cuánto le paga Televisión Mexiquense a Adela Micha por ese programa de La Saga. Yo sí recuerdo que en el caso de Ricardo Alemán, que tenía su programa, tan solo por la conducción eran 60,000 pesos por programa, más aparte la producción, ¿no? Sí. Porfirio Muñoz Ledo, no sé. Por ahí iría porque también a Porfirio le gustaban los buenos vinos y el buen billete. En su programa Bitácora Mexicana, que hiciera un programa muy bueno. En aquel tiempo cuando Porfirio era otro, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, pues no se ve, entonces. Yo me pregunto, Ismael, ¿por qué no invitar a los maestros de la UAM, del TEC de Monterrey, de todas las casas de estudios superiores a mesas redondas? Es otro renglón olvidado. TV Mexiquense vive del dinero del gobierno del estado. Yo te voy a hacer la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Crees que la maestra los seguirá subvencionando? Yo creo que sí, pero sí tienen que ver, porque bueno, han habido últimamente algunas denuncias en medios sobre el manejo de los recursos, porque el problema no es el presupuesto, cuánto tiene, si es mucho o es poco, es cómo lo usan. Eso. Entonces, ha sido discrecional, y aquí como en el Estado de México nadie fiscaliza, o sea, pueden tener 10, 15, 20 millones de presupuesto, no lo sé. Pero ¿quién la fiscalía? ¿Quién nos asegura que lo están ejerciendo bien? Y conocemos el PRI gobierno. Pues un ejemplo es Enrique Peña Nieto. Mira, cuando fue gobernador salió con banderas desplegadas. Es hasta que entró don Andrés Manuel que vimos que servía para maldita la cosa y que fue hecho por Televisa. Entonces aquí está tan acrítica, está tan mal hecha, tan olvidada, tan ignorante de lo que sucede en la prensa escrita, la prensa televisiva y la de radio, que repito, para la presidencia es el colmo. Entonces aquí vivimos en un lugar que necesita un sacudón, cortarle el dinero a los medios que ni se venden, ni se leen, ni se escuchan. ¿Qué opinas? Sí, eso sí, tiene que haber una reestructuración en comunicación social, dejar de patrocinar medios que, como se ni se ven, ni se escuchan, ni impacto tienen, ni son boletineros, ¿no? O sea, al menos produjeran alguna cuestión interesante. Ya se reportea muy poco actualmente, no sé, y menos se genera crónica o una o alguna serie de cuestión literaria un poquito más allá, una serie de cuentos o reportajes especiales. Pues no, realmente hoy en día los reporteros pues están haciendo su chamba también en una crisis, ¿no? Pero pues no se genera aquí en el Estado de México contenidos interesantes. Hay esfuerzos aislados, afortunadamente, de compañeros. Y lo peor, y que se escuche, y lo peor, no hay análisis crítico a fondo y bien hecho. Premian a segundones, copistas, pero principalmente la que no sabe ni qué. Vivimos en una crisis de valores, y parto de Toluca, tremendo. Lo que se produce es de tercera o de cuarta. Los periódicos no se venden. La televisión, además de que es acrítica, no te dan ganas de verla, y el radio menos, porque TV Mexiquense, el programa, vamos a decir, La Sinfonola, jala a toda la gente grande con música que ya fue popular, pero yo sí quisiera ver que haya mesas redondas de público debate, que exista impulso al valor local, que te digan, mira, esta canción es de San Andrés Cotitlán, a ver qué te parece, etcétera. Pero no, ni el radio, ni la tele, ni el periodismo. Yo creo que la maestra y su equipo y su grupo
deben de ya cambiar el estado de cosas. Y no me parece mal cortar el dinero, ¿eh? Sí, no, es demasiado. Lo mismo que hizo López Obrador cuando llegó, disminuyó los gastos de presidencia y los gastos de comunicación social, y resulta que tuvo una mejor comunicación que lo que se hacía con todo el dinero aquel, ¿no? Lo mismo tiene que suceder aquí, y, hacer más eficiente, ya quitar esos voceros y esos encargados de medios de comunicación que solo chayoteaban a los compañeros, o que los hacían implorarles por chayote, porque también era una cuestión muy cruel de comunicación social de gobierno del estado, que tenía extensiones en comunicación social de incluso los partidos políticos, pero especialmente de ayuntamientos, influían y daban una condición miserable a los compañeros de diversos medios, ¿no? Corrompían, amenazaban o coaccionaban de alguna forma el trabajo de la prensa. Eso se tiene que acabar, y obviamente ese dinero se tiene que ir hacia otros lugares, ¿no? Entonces, ya se acabó las épocas, y ya básicamente, aunque les duela a muchos compañeros, de aquellos gobernantes que consentían a la prensa con cenas en grandes restaurantes, en regalitos y todo ese tipo de cosas, que pues no, lo único que hicieron fue mantener una prensa domada, dormida durante muchos años. Y como dice el dicho por ahí, hablando del rey de Roma y el que se asoma, viene por aquí el señor Macario Lozano, que es un periodista. Bueno, estoy con dos grandes periodistas del Estado de México, pero bueno, hablando del señor Macario Lozano, que es director del Espectador, yo creo que el semanario de mayor contenido que tiene actualmente el Estado de México, claro. Y que no es subvencionado, porque luego dicen, es el chayote, no. Pero bueno, estamos tratando este tema de televisión mexiquense, radio televisión mexiquense, si podría verse una vuelta a la izquierda a partir del día 14. ¿Qué pasa, Mico? Bueno, yo creo que más que una vuelta a la izquierda, los medios públicos tienen mucha responsabilidad de informar con la verdad, difundir lo que es, en este caso específico del Estado de México, que tiene tantos problemas de falta de identidad, de falta de cohesión social, tiene un gran compromiso de dar a conocer todo, ¿no? Pero también informar. Es decir, yo creo que tiene que informarse y en forma objetiva, porque tan malo es cuando se dedican a puro criticar, como también cuando se dedican a puro elogiar. Yo creo que en este caso, Radio y Televisión Mexiquense, en primer lugar, tienen que rescatar sus raíces, sus motivaciones, por qué surgió, por qué lo formaron. La formaron precisamente por eso, porque el Estado de México tiene problemas de identidad y de cohesión social. Es entendible porque gran parte, un porcentaje muy elevado de la gente que sobre todo habita en el Valle Cuautitlán-Texcoco, que así se debe llamar para que no se confunda con el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mucha gente de fuera. Y muchas veces incluso sienten que no viven en el Estado de México, sino que viven en la Ciudad de México. Entonces, todo eso tiene que atenderlo desde el punto de vista mediático, que no lo ha hecho. Eso es importante, lo que hablamos de la cohesión y la identidad, pero porque aquí no se fomenta la identidad, ¿verdad? No, le decía que ve radio, periodismo y TV, y es vergonzante que mejor traigan gente de México, como Ricardo Alemán. Eso fue el colmo. Entonces, yo creo que ahí se excedieron, ¿no? Porque la convirtieron en un espacio de crítica, de ataques, de calumnia, de difamación hacia un proyecto de transformación. Y eso desde un medio público no debe haber hecho. Pero lo hicieron. Yo dudo que continúe esa línea así definitivamente, ¿no? Y también yo creo que si hay un mínimo de respeto a sí mismo, los que estaban en esa tesitura pues tendrán que renunciar, o ya han renunciado, ¿no? Sí. Yo creo que hay grandes periodistas de nuestros compañeros reporteros. Le mando un saludo a Benjamín López, le mando un saludo a Yuki Gómez, a Edgar Edgar Galicia, perdón, Marisol, ellos que hacen la chamba. El problema es más para arriba cuando hay unas cuestiones editoriales, ¿no? Que son los que tienen que irse, ¿no? Sí, sucede como en México. No, dicen el empresario, el que te paga, es el que te da línea. Sí, pero en este caso es medio público. Yo incluso soy partidario de que los medios públicos, como en este caso, debe ser un medio de Estado. No del Poder Ejecutivo, sino que también sea del Legislativo, del Judicial, y que tenga quizás comité de administración o de orientación, de lineamientos
de la sociedad civil. Entonces, porque no debe ser así, no es un sistema de Estado, aunque diga medio público, sí medio público, pero dependiendo de la gubernatura. Entonces yo creo que eso hay que quitarlo. Claro. El Morena, cuando era oposición, cuando llegó, tenía ese propósito, me parecía muy bueno. Incluso lo elogié, lo comenté. Después se olvidaron, pero yo creo que deben retomarlo ahora, aún como gobierno. De acuerdo, total. Lo que está diciendo Macari es lo que debe ser. ¿Tú qué opinas? Sí, debe ser un medio de Estado porque están dejando fuera al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Está bien que les dan por ahí un espacio con un programita muy sencillo donde se hacen entrevistas a diputados. No, que se hagan que sean realmente parte de estos medios y que hagan excelentes producciones, ¿no? Porque hay carencia de producciones locales, hay carencia la población mexicana está mal informada del acontecer local, ¿no? Exacto. Sí, porque además en muchos aspectos, en muchos programas son malas copias de Televisa, ¿no? Entonces malas copias de Televisa no es lo mejor, pues todavía la mala copia, ya te imaginas cómo está. Y ahora, tampoco puede ser refugio de la gente que ya no tiene cabida en esas grandes cadenas de televisión. No encuentran allá cabida y se vienen acá, como dicen, vamos a agarrar sus onzos, ¿no? Sí. Sí, hay varios conductores que salieron de Televisa muy quemados y están aquí. Y ahora con el tren rápido están en menos de una hora. Hace cuenta que viven en Indios Verdes, viviendo en el centro y se vienen para acá. Cuidado, lo que decía hace rato Ismael. ¿Y qué tal si hace las vespertinas la maestra y se te viene de Reforma a preguntar? Imagínate, ¿no? ¿Usted cómo ve las vespertinas? Una posible vespertina de la maestra o matutina, bueno, no sé. Matutina Pues no le digo porque chocaría, pero vespertina sí. Pues yo creo que puede ser un medio conveniente, pero también habría que ver si quieren, ¿no? Porque a lo mejor quizás aquí no tenga tanta necesidad de contrarrestar campañas de calumnia, de difamación, de desprestigio, como la tuvo el presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que imagínate, si López Obrador no tuviera las mañaneras, todo el mundo nada más conociera la versión de lo que dicen las cadenas de televisión y los diarios impresos de circulación nacional, ¿qué idea tendría la gente de lo que es el país? ¿Te imaginas, no? Pero aquí yo creo que no hay tanta, los medios de aquí hasta eso no son muy protagónicos en ese sentido, ¿no? Yo creo que siempre han estado más o menos ecuánimes, ¿no? Más bien inocuos. ¿No? Hace un periódico, uno como quiera que sea, deberá que da trabajo yo porque he estado en Sí, la comentamos que tú te salvas, por ejemplo, un poquito en la calle tal vez, pero ¿quién lee con todo respeto para los compañeros, ¿no? ¿Quién lee el mañana? Necesito estar loco. Ni mañana ni pasado mañana. Ni nunca. Ni nunca, la verdad. Sí, yo creo que también se fomentó ese tipo de periodismo, ¿no? Se fomentó y entonces, pues porque conviene al poder público generalmente que no haya crítica, que no haya señalamientos. Y había por aquí un periodista que decían que del poder público consideraban que era un buen periodista y después dijeron sí, pero es buen periodista porque jamás los critica, siempre los elogia. Sí, y es lo que hace poco platicaba sobre este tema, ya que cuando yo entré al medio se hablaba de que los mejores periodistas se iban a trabajar a gobierno y yo me quedaba con esa, ¿a poco sí? Es que son muy buenos, escriben muy bien. No, es que eran buenos porque eran buenos con el poder público. Eran buenos con el poder público. No, pero bueno, regresando un poquito al tema. La ideología de televisión mexiquense cambiará un poquito, porque vimos el ejemplo de Canal 11 y el Canal 22, que si bien no se han vuelto completamente chairos, el noticiario sí. El noticiario de Canal 11 ya es abiertamente de izquierda. En el 22 el 14 pues tiene, también. El 14, aunque el 14 nació de izquierda porque también. Pero de todos modos, ¿usted cómo ve? ¿Cree que sí vaya a haber una vuelta?
divergente conduciendo el noticiero de televisión mexiquense. Es decir, es obvio que no van a tener conductores o analistas como alemanes, ¿no? Es obvio que no pueden tenerlo ni deben de tenerlo. Yo creo que otros programas también que no contribuyen pues a lo que es el objetivo estratégico de la creación del sistema de radio y televisión. O sea, tuvo su razón de ser y sigue siendo válida la razón de ser, ¿no? También es así que por eso la propia denominación, el de mexiquense, tiene que ver con el rescate de lo que es el Estado de México. Por eso también allá en la parte del Valle de México se separó Valle de México de Valle Cuautitlán-Texcoco. De esto de Valle Cuautitlán-Texcoco se perdió. Ya nadie, ni el gobierno mismo, le dice Valle Cuautitlán-Texcoco, todos le siguen diciendo otra vez Valle de México. Tenía la intención precisamente de saber cuál es del Valle de México, pertenece al Estado de México, qué gente que vive en esa parte del Valle Cuautitlán-Texcoco es mexiquense y cuál está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso era lo que incluso a mí me pareció que era una buena idea y buena medida del gobernador Alfredo del Mazo González, papá precisamente del gobernador saliente, pero se abandonó la idea. Y los problemas de falta de identidad, te digo, en todo se ve, hasta en el deporte. Toluca no es un equipo que sea del Estado de México, es de Toluca, del Valle de Toluca, no es del Valle de México como debería ser, porque es del Estado de México, como son en otras partes. Un equipo de cualquier otro estado que tiene equipo de primera división, lo siente todo el estado que es su equipo. Aquí no, por lo que te estoy diciendo, porque no hay identidad. Y otro caso que yo pongo muchas veces de ejemplo es en el box. Hay un campeón mundial de Zumpango, se llama Emanuel Vaquero, apellida Navarrete, y tiene 3 títulos, ha sido campeón en 3 categorías diferentes. Es campeón mundial superpluma, muy bueno, invicto, noqueador, y tiene pasta para ídolo. De aquí no lo conocen. ¿Por qué? Igual el de Otumba, que es campeón también del mundo, de Otumba. Sí. Pero más para allá, fíjate que hace muchos años pretendían el estado del Valle de México. Sí. Es decir, porque nada que ver, como tú dices, con el Valle de Toluca. Y el equipo que más jalaría de la República Mexicana sería el CDE, el Club Deportivo de Ecatepec, porque imagínate, casi 3 millones de gentes que viven allí llenarían cualquier estadio. Claro. Y otra, el gobierno debería de estar la mitad del gobierno por allá, sí, claro. Porque es curioso que donde más gente tiene, no tenga ahí el gobierno del estado, debería estar donde más gente hay. Yo digo, el problema es que parte al territorio estatal la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que se incrusta ahí, como si fueran dos estados, ¿no? Por ejemplo, en San Martín de las Pirámides no vienen a Toluca, pero sí van a comprar al Distrito Federal, Churros El Moro, se van al cine, vienen, y dice, ¿y a Toluca? Nos queda muy lejos, no la conocemos como capital estatal, su capital es el distrito. Sí, para ellos. Y eso no es bueno, no es saludable para los intereses del Estado de México, porque incluso lo que tú dices es cierto, hubo un tiempo un intento de crear un estado de la Náhuatl, creo que era, ¿no? sobre el territorio estatal, y precisamente por eso Alfredo del Mazo creó incluso el gentilicio que no existía. Creó también Radio Televisión Mexiquense y creó la región del Valle Cuautitlán-Texcoco, porque era muy visionario, el señor, muy visionario, porque lo que hizo se necesitaba y se sigue necesitando, quizás ahora más. Yo le decía antes de que llegaras a Ismael que aquí somos tan acríticos, tan fríos y tan tontos que nos gobernó Peña Nieto y no hubo nada, al contrario, brincó la presidencia. Y hasta que llegó Andrés Manuel y destapó la cloaca, abrió el telón, ya viste que era un ignorante hecho por Televisa. Pero como aquí salió hasta con aplausos, acuérdate. Y el colmo de que está viéndose ahora que ni siquiera gobernó, sino fue su secretario del Videgaray, imagínate. Entonces, la maestra, perdónenme lo que le voy a decir, desde los primeros días tiene que dar color.
Sí. No solamente en la tele, sino en los colaboradores que tenga, sino en la fuerza de izquierda que maneje. Y yo les pregunto, ¿creen que dé al ancho? Es la pregunta más dura. Yo creo que sí, mira, yo creo que para gobernar de Europa se necesita capacidades, pero también mucho sentido común y mucha honestidad y mucho interés por servir. Yo creo que el caso de Peña o del propio gobernador saliente, y yo lo digo desde que él entró, no es porque ya se va y que cuando ya se va cualquiera es valiente, empieza Sí. a criticarlo, ¿no? Lo hemos dicho, no mostró interés por resolver los problemas del Estado. De verdad Ajá. que nunca se vio vehemencia, enjundia que debía hacer, ¿no? Y consecuentemente deja muchos pendientes, pues, y no respondió a lo que se esperaba de él, sobre todo cuando tiene dos antecedentes, ¿no? De su papá y de su abuelo, que fueron buenos gobernadores, y además es joven, y sobre todo en un momento donde el PRI no tiene figura. Yo creo que si él hubiera trabajado muy bien, hubiera sido una figura destacada a nivel nacional dentro de su propio partido. Yo creo que sí va a dar el ancho, pero es que también hay que ver, cuando uno vota por alguien, no es que vaya a haber un cambio al 100%, y tampoco es que sean gradualismos, sino es que, pues ahora sí que hay que medir las capacidades, tomando en cuenta el equipo de gente con el que llega. Me decían, no, es que ya se colaron muchos del PRI. Pues desgraciadamente en esta transición, pues se va a trabajar con lo que se tiene, y no pueden aparecer gente de la nada. Eso es. Y, ajá, y ¿De también, dónde inventas? ajá, y también otra cosa, los que saben y los que pueden participar están ahí acobardados, y sí me refiero a muchos de los que a veces nos ven, que tienen esa capacidad para ser buenos en la administración pública, pero prefieren estar criticando desde su celular o no moverse, y cuando le dan el chance de que pasen otros, después se están quejando. Yo Ya. creo que su reto principal es integrar un gran equipo de colaboradores, ¿no? Desde un gabinete que esté a la altura que requieren los problemas del Estado de México para que se resuelvan, porque son muy grandes, muy graves, y es más, la gente no los conoce ni el propio gobierno. Yo estaba viendo que en su informe dieron a conocer que el Estado de México es la segunda economía del país, que aporta creo que el 9% del Producto Interno Bruto. Sí. Ahí estamos reconociendo un gran fracaso y precisamente las fragilidades, las debilidades y lo que es la economía del Estado de México, porque la economía del Estado de México representa como el 14% de la población total del país. Sí. La aportación al Producto Interno Bruto Nacional tendría que ser del 14, no del 9. Entonces le hacen falta 6 puntos porcentuales. Tiene que crecer 6 puntos porcentuales, pero 6 puntos sobre el 9 viene siendo como más del 60%. Lo que necesita crecer la productividad del Estado para que esté apenas a lo que es la media nacional. Digo, ni siquiera se dan cuenta, lo ponen como logro, como ejemplo de la pujanza del Estado de México, cuando eso implica lo contrario. Claro. Que el Estado de México no es productivo, que el Estado de No, México no. le aporta muy poco dada su población, porque tiene que todo medirlo en función de la población. Agrégale, es el número de maestros más, después del CENTE, el mayor número de maestros. El SUTEM es un gigante también de trabajadores al servicio del Estado. Agrégale de que hacen falta universidades en el Valle de México, así como esta. Claro. Imagínate la de Catepec o más grandes incluso. Todo esto es del tamaño del mundo. Pero yo les pregunto a los dos, ¿y por qué tan poca comunicación de la Federación con el Estado de México? Hablábamos de que incluso un periodista dice, pues a un señor no le dieron su pensión, siendo que el ICEMIN mismo aquí es del tamaño del mundo los problemas que tiene, ¿Cuántos derechohabientes tiene? Hagan la cuenta. Es, después del ISSSTE, la institución estatal más grande de la República. Mira, otro ejemplo de lo mal que va a encontrar el Estado de México la maestra Delfina, en el informe se difundió con mucha vehemencia y para presentarlo como lo que es el éxito del Estado de México en inversión extranjera. En los 6 años dijeron que se invirtieron, llegaron aquí capitales foráneos por 13,000 millones de dólares, pero Nuevo León en el año pasado y este año va a traer, ya están comprometidos, ya están invirtiendo incluso 14,000 millones, o sea, en 2 años más que lo que invirtieron los extranjeros en el Estado de México en 6.
¿Te imaginas? Pero eso no se percibe, pues la gente no lo percibe, ¿no? No. Entonces, así está la cosa. Es del tamaño del mundo el bulto que tiene que cargar la maestra, ¿eh? Sí. Es del tamaño del mundo porque, por ejemplo, el narcotráfico del sur, fíjate, ya ahí es un problema gravísimo junto con Morelos y Guerrero. ¿Quién sabe qué gabinete tenga? Pero debe ser un gabinete brillante. Sí. Yo creo que sobre todo capaz y honesto. Y debe fundamentalmente, yo creo que tiene que cuidar, como traen la bandera de la lucha contra la corrupción, tienen que cuidar secretarías como la de Finanzas, que es donde manejan dinero, tienen que cuidar la secretaría de la que crearon ahora, que es la Secretaría de la Oficialía, porque se asigna también los contratos y todo, tienen que cuidar la Contraloría también, ¿no? Tienen que cuidarla mucho porque si van a combatir la corrupción tienen que tener a alguien que sea combativo, que sea gente de valiente y interesado en erradicar la corrupción. Debe haber una barredora para quitarle el óxido a los órganos de fiscalización que tiene actualmente el gobierno del Estado de México, porque pues les anotan goles y ahí, miren, no ven nada, ¿no? Ese órgano de fiscalización que desde su creación ha sido pues, un gran elefante blanco. Una amiga que trabajaba ahí y se encargaba precisamente de hacer auditorías, es que dice que no puede ser posible, y nosotros investigamos y presentamos esto, de toda una serie de corrupción en los ayuntamientos y no pasa nada, y eso lo estoy hablando hace 10 años, ¿no? Pero entonces ¿sí? Es una cosa tremenda, porque hay otra cosa del Estado de México. Es el presupuesto más grande del país. Han solicitado endeudamiento, les llegan recursos extraordinarios. ¿Y dónde chingados están? ¿Sí? Yo creo que el reto es enorme, ¿no? Pero pueden sacarlo adelante, ya digo, con un buen equipo de colaboradores se puede hacer mucho, porque después todo es cuestión de voluntad, de honestidad, de capacidad, de interés, de deseo de servir y no servirse, ¿no? Sí. Y gente, yo sí difiero un poco de que no haya gente donde sacarla. El Estado de México, pues somos 18 millones, ¿no? De esos 18 millones no sé cuántos profesionistas capaces hay. Lo que pasa es que también la visión que tenemos, siempre hablamos del Estado de México como Toluca. Pero el Estado de México es Naucalpan, es Tlalnepantla, es Atizapán, de toda esa zona donde hay mucha gente muy capaz y muy preparada. No es que no la conocemos nosotros por lo mismo que te digo, ¿no? Estamos la desintegración social que ni siquiera nos damos cuenta de que hay gente valiosa. Yo creo que si consiguen un gabinete muy bueno, brillante incluso, con este tipo de gente, aunque no sean conocidas aquí, pues. Sí, ese es el principal problema. Y además que no sean y menos que sean conocidas por corruptas. Sí, pero fíjate qué diferente es un campesino de Temazcaltepec y un habitante de Arboledas en Tlalnepantla, nada que ver, ¿eh? Sí, no, yo creo que sí hay gente pero el problema es que esto no han podido subir porque está en la barrera infranqueable de los políticos. Yo creo que el pueblo debe de hacerse más manifiesto y levantar la mano y decir, yo soy bueno en esto, y como una democracia avanzada, hacer más participación social, la gente que forme más organizaciones no gubernamentales. Esa es una buena forma de medir el grado de desarrollo de una democracia, y de ahí pues bueno, subir, ¿no? Porque necesitamos buenos regidores, buenos presidentes municipales, buenos diputados, y con los que tenemos por ahí de los Ulloas y cosas así, pues como que no, ¿verdad? Por ahí un caso, yo quiero aclarar mi caso personal, es decir, cuando me dicen tú no tienes compromiso con el gobierno, yo no culpo al gobierno de Alfredo del Mazo en cuanto a cuestiones publicitarias. Ellos quisieron darme publicidad, yo no quise las condiciones que me imponían y preferí pues perder todo lo que pude haber ganado en los 6 años, porque hago periodismo porque me gusta de verdad, porque a mí creo que puede uno ser útil señalando cosas, y si te va a imponer una línea, pues no tiene sentido hacer periodismo, mejor me retiro o de una vez me voy de empleados con ellos, ¿no? Sí. Eso digo que sepa, para que no piensen que yo estoy resentido con el gobierno porque no me dio publicidad. No, es que yo no quise la publicidad en los términos que me la daban. Sí, exacto. Sí. Habemos medios que a veces nos han querido chayotear y todo, y pues decimos, no, y aquí estamos, cafecito sin pan,
pero decentes. Yo creo que eso también del Chayo hay que replantear las cosas, porque no se entiende que por una parte el Chayo es en realidad la dádiva que reciben muchos periodistas y algunos pues poca para sobrevivir, pero no es el Chayo no dice nada, y creo que eso hay que desecharlo como sustantivo de algo, y los otros pues ganan muchísimo. Las empresas, sobre todo a nivel federal o nacional, tienen negocios enormes con los gobiernos, con todos los gobiernos estatales y también con el federal, lo que tenían. Entonces, hay que verlo eso. Ya no es eso, ya no es la dádiva del reportero, ya no es la dádiva del otro, ni siquiera la publicidad. Son los contratos de proveedores, lo decía el presidente, y en todas partes válido. Venden desde un tornillo, los dueños de las empresas periodísticas venden desde un tornillo hasta una plataforma para explotar petróleo. Te venden jet, te venden, te alquilan decenas de miles de vehículos al gobierno. Esos son los grandes negocios que tienen, y esos son los que le están quitando, y ese es el gran enojo que tienen. Porque eso del Chayo no me parece que no es muy correcto. No, es dádiva que le dan. ¿Sí? Y los otros es saqueo, y el otro es mecanismos de saqueo de fondos públicos, desde luego en complicidad con funcionarios. De acuerdo. Y volviendo a TV Mexiquense, no le queda otra más que diversificarse, cambiar la política que tiene ahora, darle valor a los locales, invitar a los organismos en pro y en contra, y hacerla llamativa y amena, porque es aburrida. Sí, claro. Sí, yo creo que lo van a hacer, porque allí sobre todo en este proceso electoral se vieron muy mal, ni siquiera en el anterior, pero en hubo hasta ofensas, insultos, agravios a la que era candidata, y cuestiones muy groseras de una estación o un canal de televisión. Que aquí la maestra perdió en Toluca, Sí, perdió. Fíjate, es otra cosa. Tiene la capital del estado no afín. En eso hay que fijarse. Por poco, pero sí perdió un distrito. Pero perdió. Y ganó el otro. Ahora, como municipio sí lo perdió. Sí. Aunque sea por penaltis, pero perdió. Sí, claro. Pero sí, lo que es cierto, lo que dice que hay gente. Saludos a Nayansi Moreno, la conductora de la eterna conductora de Radio y Televisión Mexiquense, que de verdad, por ahí me parece que un diputado o algún personaje le solicitó al INE medidas precautorias porque sus publicaciones eran agresivas en contra de la maestra Delfina, y la verdad que sí, nada más cosa de echarse un clavadito a sus redes sociales, y así como dicen, diablo señorita, ¿qué cosa está diciendo usted? O sea, es puro odio, es puro odio, puro odio, sí. Y loas y flores para la derecha. Ahorita está encantada con Xóchitl Gálvez, pero en cuanto puede, luego ataca a la izquierda, pero muy de una forma muy salvaje, y bueno, y como ella solamente es un botón de ejemplo. Hay muchos que ya deben o ser más atemperados o a ver qué le hacen, pero eso no puede ser ya en Radio y Televisión Mexiquense. Ya para cerrar, ¿cómo cree que deba suceder esa vuelta? Yo digo que sí, por ni modo que permanezca esa gente allí, ¿no? No lo pueden dejar. Digo, pues, la verdad que no tienen utilidad social. Exactamente, ya tiene rato. Yo no sé cuántos años lleva. Ella es de 1968, no sé a qué edad haya entrado a trabajar ahí. Ya dije su edad, perdón. El hijo de Garza, nada más un tiempo, ¿te acuerdas? Pues sí. Del gran periodista Garza Morales, de Toño. Su hijo fue un tiempo nada más. Sí. Bueno, porque le interesaba el Estado. Sí, porque también el problema es eso, que ven eso como chamba. Horacio Garza. No la ven como un medio público estratégico para la cuestión que estamos hablando, ¿no? Resolver los problemas de identidad y de falta de cohesión social no les interesa en lo mínimo. Okay. Así es. Bueno, pues gracias, divergentes. Esta charla de acá estuvo muy buena. Y suscríbanse, comenten, compartan. La verdad que nos podemos extender aquí horas, pero ya se nos enfrió el café y ya se está acabando la batería del celular. Entonces, gracias. Suscríbanse, comenten, compartan y activen campanita de notificaciones. Nos vemos. A ti.